Que la paz de Dios sea para todos los hermanos. Vamos a grabar una vez más este video, ya que la clase quedó mal grabada, esta clase número 6, y por eso la estamos grabando de nuevo. Dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Con estas palabras vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a elevar una oración. Amantísimo Padre que moras en los cielos, gracias Señor porque nos permites en esta día estudiar tu palabra y encontrar en ella las verdades eternas. Perdónanos Señor y ayúdanos cada día dándonos de tu Santo Espíritu y ayudándonos a entender las verdades eternas reveladas para el ser humano. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a compartir. Ujú, exactamente. Muy bien. En la clase pasada, la clase número 4, número 5, perdón, esta es la clase número 6. Habíamos quedado en este punto. Habíamos visto, habíamos analizado este punto. También, aquí quiero hacer el resumen. eh, Muy bien. Voy a arreglarle aquí, obviamente mayúscula. Ahora, si esta partecita es el resumen, ¿cierto? Vemos lo que no creían los pioneros, hablando de lo que era en los temas pasados. Cristo es una emanación del Padre, que de la misma sustancia esté conectado, siendo la sustancia Padre e Hijo al mismo tiempo. Esto es engendramiento para el catolicismo, atemporal antes del tiempo, lo que es Trinidad. Entonces, los pioneros no creían que el Padre era el mismo Hijo y el Hijo era el mismo Padre, que es en sí la Trinidad católica, que esta masa, esta usía, deriva, pero está conectado, engendrado diariamente el Hijo, pero es el mismo Dios. Entonces, esta esencia de la Trinidad no lo creían los pioneros. Y que el Espíritu Santo fuera creación. Esto, que es la parte arriánica, que el Espíritu Santo es creación, no, como tal no, como decían los arrianos, que el Espíritu Santo era una creación de Cristo. ¿Qué se creían los pioneros? Que el Padre es el único Dios, no creado, no engendrado. Y esto es interesante. Este mismo alineamiento que vimos en lo que es el arrianismo, lo encontramos también secuelas de en los pioneros. Que Cristo es engendrado del Padre. Esto es una sustancia, pero siendo una persona distinta, engendramiento para el arrianismo atemporal. Y acordémonos que para el arrianismo y para el trinitarismo utilizan la misma palabra, engendramiento. Por un lado es creación y por el otro lado es emanación, pero utilizan la misma palabra, engendramiento. También que Cristo es Dios porque el Padre lo hace Dios por ser el primer ser engendrado. Entonces el Padre lo hace como partícipe de su divinidad como Dios y de su eternidad. Pero Cristo, hubo un punto donde existió, hubo un punto donde él no estaba y el Padre lo engendra y de ahí para allá está con el Padre. Eso es lo que creían los pioneros en su tiempo. Acordémonos. Veámonos los otros videos de las iglesias a los cuales vienen los pioneros y cómo ellos arrastran estas ideas doctrinales. Entonces, vemos que toman algo del arrianismo y ahora vamos al catolicismo o trinitarismo. Cristo tiene dos engendramientos, uno antes del tiempo y otro en María. Y vemos que esto era una enseñanza que venía de lo que es la Trinidad. Y también una enseñanza de la Trinidad es el Espíritu Santo proviene del Hijo y de Dios. Según la Trinidad es el amor del Padre con el Hijo conectados engendra al Espíritu Santo. En lo que eran los pioneros no lo explicaban bien, solo decía que provenía del Padre, que era el Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo, y se combinaban. Entonces nosotros vemos aquí este resumen, que lo vemos también en las clases pasadas, cómo los pioneros tenían esa combinación trinitaria arriana. También habíamos notado que
Por eso es que la numeración de la divinidad es jerárquica y no igualdad. Ellos hablaban de una jerarquía. Arrianos hablaban de una jerarquía. Los trinitarios, católicos, hablaban de una jerarquía. Y mostramos realmente que es Trinidad. Nosotros cuando estudiamos los escritos de los pioneros vemos que ellos no discutían sobre el Padre, sobre el Hijo y sobre el Espíritu Santo como si no existieran. Sí, ellos enseñaban de ellos. La discusión era la forma en que ellos existían, de a dónde provenían, su génesis, su origen. Era ahí la discusión y era ahí todos los escritos que encontramos referente al Padre, referente al Hijo y referente al Espíritu Santo. Pero ustedes ven que ellos hablan del Padre, hablan del Hijo y hablan del Espíritu Santo. Pero vuelvo a decir, que creemos en el Hijo, que creemos en el Padre, que creemos en el Espíritu Santo, ¿es Trinidad? No, no es Trinidad. La hermana White habla del Padre, habla del Hijo, habla del Espíritu Santo. Los pioneros hablaban del Padre, hablaban del Hijo, hablaban del Espíritu Santo. La diferencia era la forma en que ellos explicaban su procedencia. Y ellos lo enseñaban en un orden jerárquico. Que no, el Padre es el primero porque era el que existía, el único, y después entonces viene el Hijo por engendramiento y por último el amor, según el trinitarismo, ¿no? En el amor del trinitarismo vemos que viene el Espíritu Santo. Por los pioneros decían, no, es algo misterioso entre el Espíritu del Padre, entre el Espíritu del Hijo, ahí viene y es el Espíritu Santo. Entonces era una numeración jerárquica y no una enumeración de igualdad. Habíamos visto también en la clase número 5 sobre las expresiones del trío celestial, tres grandes poderes, tres personas vivientes. Y esto es interesante porque acá habla de igualdad. El trío celestial los menciona en igualdad. Después a los tres le dice tres grandes poderes. Y a los tres le dice tres personas vivientes, mostrando y marcando que son individuales. Tres dignatarios del cielo, tres seres santísimos del cielo, la divinidad eterna y los tres grandes dignos del cielo o dignatarios del cielo. Estos tres son un solo Dios. ¿Dios como el trinitario? No. ¿Dios como el arriano? No. Habíamos analizado que un solo Dios en un equipo de trabajo. Y en el tema número 7 que lo subimos, porque estoy grabando el tema número 6, vemos que es Elohim, Dios con nosotros. Seguimos entonces. ¿Cuántos son los integrantes de la divinidad? Ella menciona tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Cristo es llamado Hijo. Analizamos que era llamado Hijo en la clase número 5, porque Él en un punto de la eternidad pasada se formó el plan de redención. Y en ese plan Él decidió anonadarse, profetizar, escribir que Él iba a tomar la naturaleza del hombre. Es por eso que Lucas, y eso lo vemos en la clase número 7, Lucas dice, y será llamado Hijo del Altísimo. El Espíritu Santo es una persona o un poder emanado del Padre y del Hijo. Esto es parte de la clase número 5 y el Espíritu Santo es quien tiene existencia también por sí mismo. No porque proviene del Padre, no porque proviene del Hijo. Y cuando hablemos del tema del Espíritu Santo, porque ahorita vamos a dedicarnos solo a Cristo y al Padre, vamos a ver esas expresiones, proviene en las expresiones bíblicas a qué se refería. Ahora sí, entramos entonces en materia al tema número 6, ¿cierto? Voy a guardar por acá esto. El único Dios verdadero, un solo Dios eterno en tres personas. Cuando nosotros, a ver, acá. El único Dios, San Juan, capítulo 17 versículo 3 se nos presenta. San Juan 17 3 nos dice, acá la tengo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Romanos, capítulo 16 versículo 27 nos dice, al solo Dios sabio sea la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Timoteo, Timoteo, capítulo 1 versículo, 1 Timoteo 1:17, se nos dice,
Por tanto, el Rey eterno, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por siempre, jamás. Amén. Y Judas, capítulo 1, versículo 4. Judas, capítulo 1, versículo 4, nos dice, porque ciertos hombres han estado encubiertamente, lo cual desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Todos estos textos bíblicos que hemos notado en el Nuevo Testamento, perdón, nos hablan, y hay muchos más, nos hablan del Padre Celestial como el único Dios. Y esto es interesante, porque se nos dice, mira, aquí está el único Dios. Y están todos estos textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan del Padre como el único Dios. Sin embargo, hay más textos. Mateo, vamos a ver más textos hablando del Padre ahorita, como mi Padre, como dijo Cristo. Mateo 5. Mateo capítulo 5 versículo 16 se nos dice, Mateo 5 16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y cuando leemos Mateo 10 35 11 25 27 12 50 y San Juan 20 17, nosotros podemos denotar que dice a mi Padre, dice San Juan 20 17, a vuestro Padre. Entonces, todos estos versículos nos muestran a un solo Dios, el Padre, y nos muestran a un solo Padre, Dios, el Padre. Y cuando leemos estos versículos sin leer la Biblia completamente, sino solo estos versículos del Nuevo Testamento, expresiones de Cristo que están ahí, decimos, ¿vemos? Es que solo existe un Dios verdadero. Y es al mismo tiempo Dios de Cristo y Padre de Cristo. Sí, hermanos. Dios de Cristo y Padre de Cristo y Padre de Jesús. Y en el tema 7 analizamos el por qué. Porque Él tomó esos nombres. Como hombre, como humano, Cristo dijo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios, a vuestro Dios. Dice Génesis 3:14. Génesis 3:14, y vamos lo interesante en el Antiguo Testamento, porque todo lo que leíamos era del Nuevo, pero mira lo que dice el Antiguo Testamento. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿Quién? Jehová Dios. 24:7 de Génesis. Y Jehová Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi padre, y me habló y me juró diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Él enviará su ángel delante de ti y tomarás de ella esposa para mi hijo. ¿Quién? Jehová, Dios de los cielos. Isaías, Isaías, capítulo 46. Ya no lo voy a leer todos los textos bíblicos, más que todos los de Éxodo, ahí están como evidencia. Isaías 46:9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde la antigüedad, que yo soy Dios, no hay más Dios, y nada hay semejante a mí, dice el Señor, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanece y haré todo lo que quiero, y que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana al varón de mi consejo. Y yo hablé y lo haré venir. Lo he pensado y también lo haré. Y Deuteronomio y Éxodo 6:14, 3:14, perdón. Acordémonos. Yo, ¿quién eres tú cuando me pregunten tu nombre? He aquí, el yo soy. Y Deuteronomios capítulo 6, versículo 4
No dice, oye Israel, Jehová, el tetragramatón, H-I-W-H. Jehová, tu Dios, la palabra Dios, Elohim, lo vamos a ver en el punto, en la presentación 7. Uno, esa unidad en un equipo de trabajo es todo. Génesis, Isaías y Éxodo nos presentan al único Dios. Ay, perdón, al único Dios, quien se humanó y fue Cristo Jesús. Nuestro Padre, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice, en este mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y Colosenses, capítulo 1, ¿ya? Colosenses, estamos analizando, mis hermanos, que las mismos atributos que se le dice al Padre, el único Dios, el Padre eterno, mi Padre a vuestro Padre, mi Dios a vuestro Dios, también se le dice a Cristo. Cristo en la naturaleza humana, dice Filipenses 2, se anonadó y llamó Padre, a quien llamamos nosotros también Padre, porque Él le preparó un cuerpo y en esa preparación del cuerpo se hizo presente en nuestra naturaleza. Con 4000 años de creación se hizo presente Dios con nosotros. Aquel que se llamó el Cristo, que se llamó Jesús, que se llamó Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová, en el Antiguo Testamento, encontramos que se llamó Jehová, Elohim, Yahvé, Miguel, Emanuel, Dios con nosotros. Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice, el cual, la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. En Él se principian toda la creación, porque Él es el verbo, la palabra, la acción de la creación. Dice la hermana Guay, uniendo a lo que estamos diciendo. El único Dios fue Cristo quien habló a Moisés desde la zarza del monte Horeb, diciendo, yo soy el que soy. Entonces, ¿quién era el que se presentaba aquí como el único Dios verdadero, como Elohim, como Yahvé, como el texto bíblico que leíamos en Isaías 40:28? El eterno Jehová, Dios, era Cristo. Quien le dijo a Moisés, yo soy el que soy, era Cristo. Tal era la garantía de la liberación de Israel. Asimismo, cuando vino en semejanza de hombres, se declaró, yo soy. El niño de Belén, el manso y humilde Salvador, es Dios manifestado en carne. No Dios porque el Padre lo hace Dios, es Dios porque en él mora la plenitud de la divinidad, como dice deseado todas las gentes, y lo veíamos en temas anteriores, en Cristo, y lo vamos a ver en temas posteriores, en el punto 7, en el estudio 7, en Cristo hay vida original que no deriva ni proviene de otra. Y a nosotros nos dice, yo soy el buen pastor, yo soy el pan vivo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy la seguridad de toda promesa. Yo soy. No tengáis miedo. Dios con nosotros. En la seguridad de nuestra liberación del pecado, la garantía de nuestro poder para obedecer la ley del cielo. ¿Quién? Dios con nosotros. Los hebreos eran la única nación favorecida con un conocimiento del verdadero Dios. Cuando el rey de Israel envió a consultar al oráculo pagano, proclamó a los gentiles que tenía más confianza en sus ídolos que en el Dios de su pueblo. ¿Quién era el verdadero Dios? ¿El Dios de su pueblo?
Estos atributos se referían a Cristo Jesús, creador del cielo y la tierra. Y ella le dice el verdadero Dios. Asimismo, los que profesan conocer la palabra de Dios se deshonran cuando se apartan de la fuente de fuerza y sabiduría para pedir ayuda o consejos a las potestades tenebrosas. Si la ira de Dios fuese provocada por una conducta tal de parte de un rey perverso e idólatra, ¿cómo considera una conducta similar seguida por los que profesan ser sus siervos? El verdadero Dios. Este atributo también se lo coloca a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo vamos a ver, pero el Padre y el Hijo, que es lo que estamos viendo, pertenecen a ese equipo, son ese equipo, juntamente con el Espíritu Santo, llamado Dios, Elohim, el único Dios verdadero, el único Elohim que puede y que ha y que será en el universo. Seguimos. Hablando de él en tercera persona, esto es interesante, mira lo que dice Cristo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios? Cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. Él estaba hablando de sí mismo en tercera persona. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. Hermanos, como hombre, mi Padre a vuestro Padre. Como Dios, yo soy Dios, dijo Cristo. Estas expresiones, vino a ser la voluntad del Padre, ¿sí? Porque se llamó Hijo. Y dijo, mi Padre. Y cuando le colocaron en tela de juicio, aquí vamos a ver su humanidad, sabemos quién es nuestro Padre, pero tú no sabes. Él dijo, yo sé quién es mi Padre, porque de él vine, hablando de su humanidad. Único Dios, Cristo, Cristo el Mesías. San Juan dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y vamos a ver las expresiones en Éxodo, las que tienen que buscar ustedes mismos en la Biblia, encontrarán cómo él dice, yo soy el Dios de tus padres. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira aquí mis manos, y acércate tu mano, y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, Señor mío, Dios mío. Y ahora regresamos al libro de Judas. Habíamos leído Judas referente hablando del Padre, ahorita Judas habla del Hijo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y preservarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, el único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, el único Dios, Cristo, también se lleva este atributo. Este es un párrafo que ya lo hemos leído varias veces. En la repetición está el aprendizaje. Y tú dejaste, hablando de su contexto, hablando de aquellos hombres que fueron salvados, de aquellos misioneros que dieron todo, y algunas personas dando en el cielo, ya salvados, ya viendo la gloria de Dios. Ellos dicen, yo era pecador, leo desde la parte de acá de yo. Dirá uno, sin Dios y sin esperanza en el mundo. Tú te acercaste a mí y me diste a conocer el precioso Salvador como mi única esperanza. Otros dirán, yo era un pagano, que vivía en un país pagano también. Y tú dejaste a tus amigos, a tu cómodo hogar, para ir a enseñar ¿verdad? Cómo descubrir a Jesús y creer en Él como el único Dios verdadero. Ya vemos que son expresiones que no solamente se le dan al Padre, también al Hijo, porque ellos tres, el trío celestial, es el único Dios verdadero. Yo derribé todos mis ídolos y adoré a Dios. Y ahora lo veo cara a cara. Estoy salvado para siempre y podré contemplar eternamente al que me amo. Amén. Veamos entonces, volvemos a recordar lo que era la Trinidad, lo que es el arrianismo,
Y estamos presentando aquí, hermanos, que ni trinitarismo ni arrianismo, ninguno de estos dos canales. La hermana Guay habló del trío celestial. No utilizó la palabra Trinidad, utilizó la palabra trío celestial. Tres grandes poderes. Esas fue las frases, las palabras que utilizó la pluma inspirada. Que Cristo es engendrado en el Padre en la eternidad. No, mis hermanos. Él es el Dios eterno, el único Dios verdadero, los mismos atributos del Padre. Pero como hombre, y eso en el tema 7 está, como hombre dijo, mi Dios, mi Padre y vuestro Dios a vuestro Padre. Pero en el Antiguo Testamento se presentó como el yo soy, como el Elohim, como el único Dios verdadero. Y en el Nuevo Testamento vemos textos bíblicos que también se refieren a él como el único Dios verdadero. Resumen, la divinidad está conformada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es Trinidad, sino el trío divino, tres seres, tres poderes. Dios en plenitud, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Así como el Padre es llamado el único Dios y nuestro Padre, de Cristo se dice también el único Dios, ya que la divinidad es un equipo y también Cristo es nuestro Padre, ya que nos creó. La vida de Cristo no es engendrada, ni su vida derivada del Padre. No es triteísmo, vuelvo a mencionar. Triteísmo es como creían los dioses egipcios, los dioses griegos, los dioses nórdicos. No, no, que por aquí uno es Dios, por acá el otro es Dios y el otro es Dios. No, hermanos. Hablamos de el único Dios verdadero. Ese único Dios, Elohim, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno pertenece a este equipo. No deriva la vida de ellos en ninguno al otro. Cada uno tiene vida y existencia por sí mismo. Y es por eso que son Dios. Satanás quiso llegar a ese equipo. Eso es lo que dice la escritura. Subiré allá. Al norte pondré mi trono. Al lado de Dios. Quiso derribar a la divinidad y no pudo. Terminando esto, entonces hemos terminado las 150 diapositivas y lo que creemos sobre la divinidad. Vimos el canal, ¿cierto? De lo que es trinitarismo, arrianismo, sus bases, cómo surgieron, cómo fueron penetrando a través de las iglesias evangélicas y cómo los pioneros iniciales tenían estos pensamientos y cómo la hermana Guay fue escribiendo, fue dando luz referente a estas verdades. Ahora vamos a ir al siguiente, que es sobre Cristo Jesús y el Padre. El siguiente material está dedicado se ha detenido la función de compartir. Eh, el siguiente material está dedicado solo a Cristo y el Padre. Después tenemos un material dedicado solo al Espíritu Santo. Tenemos aquí entonces Elohim, Dios con nosotros. La palabra Elohim es una palabra plural. La palabra Dios no es una palabra singular en su idioma original. Tal es el caso que podemos ver rastro de esta pluralidad en el Antiguo Testamento. Génesis 1:26. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Génesis 3:22. Y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. ¿Quién dijo? Jehová, el tetragramatón, Elohim. H-I-W-H. Dijo Jehová o Yahweh o como quieran llamarlo. Elohim, hagamos. He aquí el hombre es como uno de nosotros y hagamos al hombre. Génesis 11. Ahora pues descendamos y confundamos. Y allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces vemos que esta palabra Elohim está conectada a un equipo de trabajo conformado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo, por el trío celestial. Vamos a dedicarnos ahora a hablar solo de Cristo y el Padre y después tenemos los temas 8 y 9 solo del Espíritu Santo. Ahora estamos hablando solo de Cristo y el Padre. Tenemos aquí, ¿cierto? Has amado la justicia, aborreciste la iniquidad,
Por tanto, Dios, tu Dios, te ha ungido con óleo de alegría más que tus compañeros. ¿Quién ungió a quién? Dios ungió a Dios. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y dice la hermana Guay, todas las capacidades humanas han de ser en adelante poderes consagrados para servir a Dios. Nosotros podemos decir al Padre, al Hijo o al Espíritu Santo. Y ella dice, los incumbe a los tres, en presencia del Padre, en presencia del Hijo y en presencia del Espíritu Santo, de quienes depende. Entonces ella dice, ¿quién conforma a Dios? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos son Dios. Este equipo que ha ideado en la eternidad, lo que habíamos visto en los temas pasados, un plan de salvación. El único Dios. Deuteronomios 6:4 utiliza la palabra Echab como una unidad. Oye Israel, he aquí Jehová tu Dios uno es. Pero esta palabra Echab, según Génesis 2:28, también que es utilizada, representa un equipo, una unidad plural. Dice Génesis 2, 28 y 29, ¿no? He aquí esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso, será llamada varona, y el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a ella y serán una sola carne. El capítulo 11, versículo 6 también lo vuelve a mencionar la palabra Ehab. El 34, 16 también lo vuelve a utilizar esta palabra hablando de una unidad en equipo, en compañía, en persona, que es lo que dice Jueces 9:37, una compañía. Ehab. También es una palabra que se utiliza en singular. Usted la puede encontrar utilizada para singular y como plural. Pero cuando analizamos que la palabra Elohim, la palabra Dios, es de un equipo, ahí comprendemos, oye Israel, el tetragramatón, Jehová, Elohim, un equipo es, uno es. ¿Qué dice la hermana Guay? Cristo ha hecho del bautismo la señal de entrada en su reino espiritual. Ha hecho de él una condición pasiva que todos deben cumplir si desean ser considerados bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes que el hombre pueda hallar hogar en la iglesia, antes de cruzar el umbral del reino espiritual de Dios, debe recibir la impresión del divino nombre Jehová, justicia nuestra. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le llama a Dios y después le dice Jehová, justicia nuestra. Este equipo llamado Jehová, llamado Dios, llamado Elohim. San Juan 5, 1 Juan 5:7 dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. No uno, no dos, sino tres. El Espíritu, el Verbo, el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y esos tres son uno. Y hemos visto citas del Espíritu de profecía sobre esto. Acérquense a mí. Oigan esto, desde el principio desde el principio no hablé en secreto. Desde que esto se hizo, allí estaba yo. Y ahora Jehová, el Señor, me envió, y me envió Jehová el Señor y su Espíritu. ¿Y quién hablaba? Jehová el Señor. Mateo 28:19, y da bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 2 Corintios, capítulo 13. Acordémonos, hermanos, vuelvo a repetir, hay textos solo dedicados al Padre, hay versículos solo dedicados al Hijo, hay versículos solo dedicados al Espíritu Santo, hay versículos que está al Padre y al Hijo, hay versículos que está solo al Hijo y al Espíritu Santo. Están esos versículos. Y porque aquí no se menciona, no significa que no están en el otro. Lo mismo en las citas de la hermana White. Aquí donde está Cristo, ¿dónde está el Espíritu Santo? Porque dice que el Padre y el Hijo estaban en el plan de redención. Bueno, y hay otro párrafo donde dice y el Espíritu Santo estaba. Dice 2 Corintios 13:14, y la gracia del Señor Jesucristo, y la del amor de Dios, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Los votos que asumimos en el bautismo, dice la pluma inspirada,
Ay, perdón. Los votos que subimos en el bautismo abarcan mucho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Somos sepultados como en la muerte de Cristo y levantados a semejanza de su resurrección. Y hemos de vivir una vida nueva. Nuestra vida debe quedar ligada con la vida de Cristo. Desde entonces en adelante, el creyente debe tener presente que está dedicado a Dios, perdón, a Cristo y al Espíritu Santo. Deben subordinar a a esta nueva relación todas las consideraciones mundanales. Ha declarado públicamente que ya no vive en el orgullo y complacencia propia. Ya no ha de vivir en forma descuidada e indiferente. Ha hecho un pacto con Dios. ¿A quién se refiere? ¿A este que llamamos Padre o a los tres? Acá nos dice el inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y acá dice, hizo un pacto con Dios, o sea, con ellos tres. Los llama Dios. Ha muerto el mundo y debe vivir para Dios. Y dedicar toda la capacidad de la que le confió, sin perder jamás de vista el hecho de que llevar la firma de Dios en un súbdito del reino de Cristo, participante de la naturaleza divina. Deben entregar a Dios todo lo que es y todo lo que tiene, empleando sus dones para gloria de su nombre. Vemos cómo ella en sus escritos habla de los tres, los une como un Dios, después habla de Cristo aparte, habla del Padre, lo vuelve a unir, porque los tres son el único Dios verdadero. Aquellos a quienes el Señor habló en la antigüedad estaban en posesión del conocimiento del Dios verdadero. Su mensaje al mundo fue la existencia de un Dios personal y la unidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Para llevar delante la gran obra de la redención en cada alma, se despoja a sí mismo. La existencia de un Dios personal. Y ese Dios personal tiene una unidad y es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son un Dios personal. ¿Como el trinitarismo? No, no como la Trinidad Católica. ¿Como el arrianismo? Tampoco, mis hermanos. Ninguna de las dos estamos presentando aquí con el espíritu de profecía y la escritura. A ver, este punto, sí, todavía seguimos en este punto. Un Dios, la redención. La redención es un monumento sempiterno levantado para la eternidad, para probar el interés del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Tienen por cada alma creyente. Sobre ese monumento del Calvario está escrito, en esto consiste el amor. No en que Dios, no en que amemos a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Un monumento levantado para el Padre, para el Hijo y el Espíritu Santo, para probar el interés de ellos tres. Seguimos, entonces, vemos un Dios como los tres estaban en ese monumento. Hasta aquí hemos llegado. El tema 7 sigue de este punto en adelante, entonces vayan a verlo, ya está en Facebook. Vamos a subir este. Que sea el Señor ayudándonos, que sea el Señor fortaleciéndonos. Volvemos a hacer hincapié en algunos puntos en el punto 7, en el tema 7, porque es importante volver a hacer hincapié y mostrar más evidencia. No creemos que Cristo fue engendrado del Padre y existió por intervención del Padre, sino que Él es Dios verdadero. Que el Padre es Dios verdadero y que el Espíritu Santo es Dios verdadero. Que los tres, la hermana Abuelo llama el único Dios verdadero, porque son un equipo de trabajo en función de toda la creación del universo. Y cuando planificaron allá en la eternidad pasada el plan de redención, cada uno asumió una parte que cumplir en ese plan de redención. Y eso es lo que nos muestra toda la Biblia, desde Génesis al Apocalipsis.
Que sea el Señor guiándonos, ayudándonos. Vamos a hacer una oración. Padre eterno que moras en los cielos, gracias Señor porque nos permite estudiar estos temas. Dirígenos, fortalécenos cada día y danos Señor de tu Santo Espíritu. Fortalécenos y sea entendiéndose estos temas para que como pueblo podamos estar firmes frente a todo viento de doctrina. Todo esto lo suplicamos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.